Buen día, Pancho, buen día ahí en el piso, buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por llamarme. El primer mensaje que tiene que haber recibido esta mañana, después de haber votado, o esta madrugada, después de haber votado a las 4 de la mañana, tiene que haber sido el mío. Por supuesto, Pancho. Recién llegaba, aparte, recién volvía. Ni el gobernador la tiene que haber llamado tan temprano. No. Lo primero que me estaba acostando a las 4:20 de la mañana y tenía el primer mensaje de Pancho. No, pero a las 4, nosotros, el primer mensaje fue 4:03. Claro, pero yo lo vi, creo que le contesté 4:20, si no me equivoco. Sí, exactamente. Pero bueno. recién llegaba al departamento y bueno, y por supuesto ahí contesté, porque aparte yo, en alguna de las charlas que nosotros habíamos tenido informalmente en estos días, yo le había dado mi palabra de que apenas saliera, digamos, apenas sucediera la sesión, íbamos a avalar. Entonces, acá estoy cumpliendo mis... ¿Por qué no iba a las reuniones con Bullrich? No, a ver, no es que no iba. Lo que pasa es que nosotros, digamos, tenemos claro desde el día 1 que llegamos al Senado que nosotros estamos abiertos al diálogo y que, por supuesto, entendemos que siempre vamos a trabajar para construir, para dialogar y siempre pensando en qué es lo mejor para Neuquén. Y en ese contexto a veces hay reuniones de comisión que vamos y a veces hay reuniones donde se juntan los bloques que ellos le llaman dialoguistas. Ellos, digo, entre lo que es el oficialismo y la oposición ahí del Senado. Sí, se entiende. Y yo creo que más allá de ser dialoguistas, entiendo que, por supuesto, nosotros lo que tenemos que tener es escuchar todas las posturas que existen con respecto a un tema, porque imagínense, Pancho, que somos 72 personas los senadores que tomamos decisiones sobre millones y millones de argentinos, ¿no? Sí, señora. Y a mí particularmente, yo me siento que tomo decisiones sobre miles de neuquinos, entonces realmente siempre quiero tener toda la información. Así que yo soy una persona que desde el día 1 me siento a charlar con todos, con todas las propuestas que hay. Pero tuvo que venir Santilli a hablar con el señor gobernador para que se solucionara el problema. Y a ver, yo creo que es importante saber que el gobernador es quien tiene, por supuesto, hoy el panorama completo de todo lo que Neuquén necesita, ¿no? Entonces, Rolo creo que es el que más autoridad tiene para poder sentarse y decir, mira, nosotros necesitamos que nos acompañen, porque pensemos que nosotros, por ejemplo, más allá de que hay muchas cosas en las cuales nosotros no contamos con el gobierno nacional, como lo hemos dicho muchas veces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la infraestructura, todo lo que estamos nosotros haciendo, todo eso lo estamos haciendo con recursos de los neuquinos y las neuquinas. Pero también esta buena administración que nosotros tenemos nos ha permitido poder aplicar para ciertos préstamos externos que podemos aplicar para poder conseguir más recursos, para poder achicar más rápido esta brecha que tenemos de retraso de infraestructura que fue con la que recibimos la provincia. Para nosotros, por ejemplo, contar con esos préstamos que son de la CAS o del BID, necesitamos el aval del gobierno nacional. Bueno, ahí está nuestro gobernador cuando se tiene que sentar y tiene que negociar determinadas cuestiones con el gobierno nacional para poder contar con ese aval. Que eso no quiere decir que le tengamos que decir que sí a todas las propuestas. O sea, nosotros anoche, al menos yo no siento que le dije sí a mi ley. Yo anoche le dije sí a miles de neuquinos que nosotros teníamos medido y que sabíamos, porque con muchos yo me fui reuniendo, miles de neuquinos que esperaban que haya una modernización con ciertos reparos, ¿no? Sí. O sea, donde nosotros sabíamos que no podíamos decir a todos que sí. Sobre todo el de las convenciones colectivas de trabajo. Claro, por supuesto, pero aparte había muchas cosas en la ley que nosotros no íbamos a acompañar porque nosotros hemos sido claros, Pancho, en la campaña, y hemos sido claros a lo largo de toda nuestra trayectoria en estos últimos 2 años. Nosotros no vamos a ir en contra de los derechos de los trabajadores. Entendemos que una modernización es necesaria, por ejemplo, o sea, imagínate que el estatuto la ley que había es una ley de hace 50 años. Sí. Hace 50 años no existía Internet, hace 50 años no existía la inteligencia artificial, hace 50 años, o sea, todo se manejaba de otra manera. Imagínense, el mundo del trabajo se modernizó mucho. Y había yo le quiero decir algo, hace 50 años yo ya trabajaba,
Sí, Pancho, me imagino. Senadora, Así que si la ley es vieja, yo soy más viejo que la ley. senadora, ahora, si se vota por capítulos, en realidad un voto en positivo a lo general no permite tampoco ir en contra, digamos, de lo finito de la ley, porque si no se acompañan los capítulos, en realidad se acompaña lo general, y como no se puede abrir ese capítulo, si se aprueba todo. En realidad se votó por títulos, que es algo que yo cuando hablé lo dije, que no estaba de acuerdo, porque en realidad ahí no nos dejaba el espacio para poder trabajar con cada artículo. Entonces, claro. Yo me abstuve en el título 1. Y en el título 1 nosotros yo me había reunido con muchos cámaras de comercio y con muchos empresarios medianos y pequeños empresarios de Neuquén que tienen pymes chiquitas, que ellos había muchos artículos del título 1 que querían que acompañemos, habían solicitado que acompañemos. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos temas que garantizan que las pymes puedan trabajar con los empleados con ciertas reglas sin tener que correr riesgo de que si por ahí había un empleado que le hacía juicio tengan que cerrar la pyme, que era lo que ellos más hablaban. Yo siempre partiendo de la base de que el dueño de una pequeña pyme o una mediana pyme no está siempre tomando un empleado pensando que lo va a echar, ¿no? Nosotros tenemos otra postura con respecto a la oposición, que anoche hizo varias alocuciones digamos, con ese sentido. Ahora, también teníamos claro que en el título 1 estaba, por ejemplo, el componente remunerativo, el banco de horas, había muchos temas muy delicados. Por ejemplo, estaba también excluir los mínimos de protección a muchos trabajadores, sobre todo jóvenes, que ingresan a trabajar en plataformas y en servicios, y nosotros no estábamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué hicimos en ese título? Directamente me abstuve. ¿Por qué no lo voté totalmente en contra? Porque realmente dentro de ese título había cosas que nosotros estábamos acompañando. Entonces, una manera de poder, digamos, acompañar, pero saber que nosotros estábamos en discordancia con varios de esos artículos, fue abstenernos. Después nosotros votamos directamente en contra, que fue el título 14 y el título 15, que es donde habla directamente sobre el derecho a la huelga, el derecho a las asambleas, los convenios por empresa, la ultraactividad, todo lo que tiene que ver con asambleas, hasta la cuota sindical. Eso nosotros no estamos en discordancia con eso. Nosotros estuvimos reunidos con el equipo de Marcelo Rucci, de Petrolero, hemos estado con la gente de la construcción, hemos estado con la gente del Centro de Empleados de Comercio, escuchando también a las entidades bancarias. Bueno, un montón de gente que se fue reuniendo con nosotros y que nos fue marcando esos títulos, esos artículos que eran los que no estaban de acuerdo. Ahí votamos directamente en contra. Y ahora no acompañamos también, voté en contra, el artículo 26, que era el que derogaba el Estatuto del Periodista. Sí. Que eso yo fui teniendo muchas charlas de manera, digamos, entre comillas, en off, pero yo hablé con muchos periodistas de mucha trayectoria en Neuquén, preguntándoles, bueno, a ver, ¿qué pasaba con eso? Bueno, se hicieron planteos, yo llevé planteos que armé en base a todo lo que fui hablando, para que eso se saque. No logré que se saque, lo que se logró hacer fue que se deroguen, pero se deroguen, dejen un año para poder escribir los nuevos estatutos y los nuevos convenios, pero como no tomaron los cambios que nosotros habíamos propuesto, directamente lo rechazamos desde la banca de la neuqueña. Ahora, no es una engaña pichanga la modalidad que se propuso de votación, porque si se acompaña en general, pero no se permite ir en el voto abriendo punto por punto, en definitiva, ese voto que respalda lo general termina respaldando que salga una ley, y es una forma tal vez elegante de decir yo me abstuve o yo no estuve de acuerdo, pero bueno, en lo general... El tema es que eso también se vota, a ver, eso nosotros, o sea, eso también lo ganó la mayoría. Y por más que hubiésemos ido por artículo, la verdad que tenían los votos. Si no, esos títulos no hubiesen pasado. Está bien. Porque yo no fui la única que voté en contra. El 26, que es el del Estatuto del Periodista, fue muy justa la votación. Ahí hubo muchos senadores que acompañaron en general y que ese título no lo acompañaron. Claro. El tema lo que tienen los votos no tenés mucho margen para que no, o sea, ellos, digamos, quien tiene los votos decide cómo se vota, si se vota por título, por artículo o
o por capítulo. Son tres cosas diferentes. Lo que muchos decían también acerca de esto de decir modernización en lugar de reforma es que independientemente de que la ley tenía mucho tiempo, todo lo que tiene que ver con las nuevas modalidades de trabajo, la incorporación de la inteligencia artificial al mundo del trabajo, el teletrabajo, en realidad no está contemplado dentro de esta norma. Sobre eso, ¿qué piensa Corrosa? No, a ver, yo creo que esto va a traer mucha tela para cortar. Esto no va a quedar así como está ahora para mí. Van a ver por qué, porque yo estoy convencida de que va a haber mucha gente que con esta ley va a recurrir a la justicia. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y hay muchas cosas que van a ser muy aplicables y otras que yo creo que no van a poder aplicar. Muchas de las que yo voté en contra, digamos. Entonces, la realidad es que hay que, tener en claro algo. La modernización era necesaria y nosotros no podemos regirnos por una ley que tiene 50 años, porque todo ha cambiado, ¿no? O sea, todo. Entonces, lo que yo creo que va a ir viendo es que en el ejercicio de la práctica, como todas las leyes que se han sancionado antes también, bueno, en el ejercicio de la práctica van a ir sucediendo cosas que yo creo que van a ir cambiando, y yo creo que este tipo de debate nosotros vamos a tener a lo largo de todo el año. De todo el año. Ahora sí, hay algo importante que yo quiero rescatar y es esto. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, nosotros estamos dispuestos a consensuar, pero nosotros solamente respondemos a los neuquinos y a las neuquinas. Antes de las charlas con Diego Santilli, ¿era otra la mirada sobre la reforma laboral? Es decir, ¿hubo un cambio porque tal vez hubo un respaldo desde Nación a temas de interés de Neuquén? No, a ver, nosotros en realidad, primero, uno puede tener una ideología personal. El gobernador puede tener una postura con respecto personal a esto, yo también puedo tener una ideología personal con respecto a esto, que en realidad coincide bastante con Figueroa, porque por algo hace más de 20 años que trabajamos juntos, porque hay muchas cosas que tenemos una misma mirada, pero acá yo no vengo a votar lo que yo creo, sino seguramente tal vez mi voto hubiese sido otro. No se trata de lo que piensa Julieta, acá hay una senadora que representa a miles de neuquinos y que recolecta de todas las recorridas las voces de todos los neuquinos, y eso es lo que llevamos al Senado. Algunos van a estar de acuerdo, algunos no van a estar de acuerdo, pero nosotros tratamos de representar a la mayoría, porque para eso fuimos elegidos. Está bien. Y bueno, y en ese camino, la verdad que muchas veces es muy angustiante, porque a veces tenés que ir en contra de lo que vos personalmente pensás, pero nosotros somos representantes de las provincias, y al menos yo llevo bien alta la bandera neuquina. Y ayer lo que yo trataba que entendiera la gente que estaba escuchándome a mí ahí, era que nosotros jamás yo me tiraría un tiro en los pies yendo en contra de los trabajadores que todos los días producen en Neuquén y que hacen grande este país. Cuando habló de Vaca Muerta, ¿hubo alguien que hiciera alguna objeción? No, al contrario. La verdad que todos los comentarios después eran, porque yo en un momento dije que bueno, que todos ahí en esa cámara deberíamos agradecer a todo lo que Vaca Muerta, a todo lo que esta roca le aporta al país, ¿no? Que tiene que ver con dólares, empleo y un futuro para Argentina, porque la verdad, Pancho, es que nosotros tenemos hoy, imagínate que somos le aportamos el 4,4% al PBI nacional. Sí. O sea, somos la provincia por que eso, la última década por eso pensé que que alguien había pensado, alguien en el Senado había objetado esto, teniendo en cuenta la posibilidad que da Neuquén a toda la República Argentina, ¿no? No, lo que sí, nosotros, digamos, hay que saber que somos un representante, un solo representante de la neuquinidad. Entonces, ahí en el Senado se cuentan los porotos y vos valés, para ese mundo valés uno. Pero yo en mi corazón valgo por mí. Sí, bueno, sí, pero está bien. Pero por algo Santilli hizo 3 viajes a Neuquén, ¿no? Bueno, pero a ver, pero pero no fue a otra provincia por 3 viajes. Es decir, costaba, se ve que desde el gobierno nacional costaba convencer a Rolando Figueroa por un lado y a Julieta Corrosa por otro, ¿no? Mire, Pancho, cada vez que nosotros acompañemos
acompañemos una iniciativa, va a ser porque seguramente hay un compromiso del gobierno nacional de acompañar, como pasó con el presupuesto. Nosotros acordamos ahí, primero, que se revea todo lo de la caja jubilatoria, que nos comiencen a pagar. Nos pagaron parte de lo que nos debían de los incendios, que eran 6.000 millones de pesos. Nosotros buscamos financiamiento, el acompañamiento para el financiamiento externo. O sea, cada paso que nosotros damos es en pos de que a Neuquén le vaya bien y es en pos de este crecimiento que está teniendo nuestra provincia, que realmente es un oasis en el resto del país. Lo que anoche todo el mundo me decía, o sea, bueno, vos sos Vaca Muerta, mirá Neuquén todo lo que está haciendo, nadie podía creer. Este es el tema, ahí está. Vos sos Vaca Muerta, este es el tema. Lo que no entienden es que hay muchísima gente acá muy cerca de Vaca Muerta que está peleando el día a día, ¿no? Por supuesto, y eso es lo que yo también les explico. A ver, nosotros... Se creen que Vaca Muerta es ya la solución definitiva y que todos los que vivimos aquí dependemos exclusivamente de Vaca Muerta y vivimos en una panacea. Claro, tenemos como decía un colega que tenía anteriormente, que charlábamos con él 2 veces a la semana, cuando hablaba de Neuquén no decía Neuquén, sino hablaba de la Dubái Argentina, ¿no? No, por eso, Pancho, para mí fue muy importante anoche cuando yo pude hablar del modelo de gobierno que nosotros tenemos. Un modelo de gobierno, primero, que entiende que Vaca Muerta es una roca y que nosotros hemos trabajado de manera muy responsable desde el sector de los trabajadores, desde las distintas empresas y desde un Estado presente que acompaña con un marco legal y todo, y un montón de políticas públicas para que esa roca se desarrolle y se convierta en divisas. Eso principalmente. Pero aparte, nosotros entendemos que miles de neuquinos no viven con Vaca, ni cobran con los sueldos de Vaca Muerta. Entonces, ahí es donde nosotros contamos qué era lo que hacíamos, qué hicimos cuando nos llegamos con todos estos planes sociales, que los transformamos en incentivos a la empleabilidad, cómo nació Emplea Neuquén, que es un sistema, de empleo, donde nosotros, Estado, intervenimos directamente y activamente en vincular la oferta y la demanda laboral que hay en Neuquén. Pero para esto nosotros capacitamos a la gente, pero no solamente nos ocupamos del trabajador, también nos ocupamos de las empresas. Y nosotros en los últimos 2 años, Pancho, más de 100 empresas se instalaron nuevas en Neuquén, abrieron. Y eso, ¿sabes por qué también? Porque nosotros tenemos políticas públicas como el Invierte Neuquén, que es una ley que se sancionó en esta legislatura de ahora, que lo que le da es previsibilidad y seguridad jurídica a los que vienen a producir e invertir. Entonces, a los propios neuquinos, porque muchas de estas empresas de servicios son de los propios neuquinos. Entonces, protegemos al trabajador, por supuesto generamos las condiciones para que estas empresas puedan invertir, acompañando garantizándoles, cierta estabilidad fiscal, pero también asegurándonos que primero la mano de obra tiene que ser para los neuquinos. Por eso también es muy importante todo lo que nosotros hemos bajado y lo que hemos crecido en el empleo registrado. Dice que yo ayer hice mención a un tuit que hizo el gobernador ayer, que me dio mucho orgullo verlo ayer en la tarde, donde decía que según el último informe del CIPA, en el último año volvimos a ubicarnos entre las 3 provincias con mayor generación de empleo registrado del país. Nosotros hemos bajado muchísimo los ratios de empleo informal y lo hemos transformado en empleo formal, y eso no fue casualidad, eso es resultado de un montón de políticas públicas que estamos llevando adelante para garantizar que los neuquinos y las neuquinas podamos vivir cada vez mejor en un contexto de un país nacional que por supuesto no acompaña con un montón de cosas, y nosotros lo tenemos claro eso. Por eso marcamos las diferencias. Una cosa es entender que es necesario modernizar ciertas leyes, pero no yendo en contra de los trabajadores. Y nosotros hemos podido hacerlo de otra manera en Neuquén. Sí. Corrosa, es otra Cámara, pero se presume que este respaldo que tuvo la modernización laboral en el Senado también la tenga en diputados. Y vos misma lo dijiste, para mí es otra Cámara, va a haber otra discusión, y yo en todo caso me encargaré de transmitirle a nuestra diputada todo el contenido que he tenido, todo lo que he estudiado, porque la verdad que leí mucho, estudié mucho, le dediqué mucho tiempo porque asumo con mucha responsabilidad mi cargo,
Así que le voy a transmitir a Cari todo lo que he estudiado, todo lo que hemos preparado con los asesores, todo lo que hemos investigado, todo lo que he hablado con los distintos sectores, a los cuales aprovecho también para agradecerles el tiempo, la dedicación, la paciencia, el entendimiento, porque también muchas de estas personas, lejos de ponerse intransigente con determinadas cosas, entienden que un senador lo único que va a ir a buscar, al menos yo, porque hace más de 20 años que trabajo de esta manera, es que a los neuquinos nos vaya bien. Está bien. Entonces cada vez que me siento en una banca y voto determinada cuestión es porque entiendo que es un beneficio para Neuquén. Entonces, dentro de ese contexto, tratando de ir, por supuesto, siempre a favor de los que trabajan, siempre a favor del empleado que vive de un sueldo, al trabajador que todos los días hace grande nuestra provincia, vamos a tratar siempre también de garantizar que Neuquén pueda contar con todo lo que necesita para seguir creciendo. Senadora, muchas gracias por atendernos. Le pido disculpas por haberla molestado y haberla molestado muy temprano. No, Pancho, por favor, gracias a ustedes, porque es importante que nosotros le podamos explicar a la audiencia qué fue lo que se votó ayer y por qué la banca de la neuquinidad votó de la manera que votó.